Hola, ¿qué tal? Bueno, pues el día de hoy encontramos en la ciudad de Libres, Puebla, y nos encontramos con el doctor Saúl Guzmán. Bueno, pues él es dermatólogo y quiero que nos acompañen en este pequeño video porque estaremos hablando de los temas más frecuentes o de las enfermedades más frecuentes que tenemos aquí en la ciudad de Libres. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Hola Johnny, buenas tardes. Pues primero que nada, gracias por la invitación. Y pues algo que platicábamos afuera de cámara es que hay muchos problemas en la piel. En la dermatología se encarga principalmente de todos los problemas de pelo, piel y uñas. Y bueno, algo adicional que quisiera platicar en este video, pues es el aumento cada vez más frecuente de personas con un problema de cáncer en la piel y que ya llegan muy tarde a la consulta. Digamos que, ¿cuál sería el primer síntoma que una persona con cáncer de piel tiene? O sea, siente, le pica, ¿cómo se ve? Desafortunadamente y afortunadamente para los pacientes, el cáncer de piel casi nunca duele. El cáncer de piel es una enfermedad que al principio se manifiesta como una mancha en la piel, una mancha de color negro o un grano que apareció que no estaba ahí y que fue creciendo a lo largo del tiempo, de algunos meses, o es una herida que simplemente no cierra. Muchas veces llegan conmigo pacientes que es que comencé con una herida que me hizo un animal, pero ya llevo como 3 años con ella o llevo algunos meses y se está abriendo constantemente y es algo que no cierra. Entonces, pues quizás esto sea lo más frecuente, una mancha café o color gris que aparece casi de un día para otro o de unos meses hacia otros y que llega a abrirse o que no duele. Yo diría que eso es lo más importante, lo más frecuente en el cáncer de piel. Que digamos que siempre es por el sol o no siempre, o sea, hay otro factor que puede influir en esta enfermedad. Mira, del cáncer de piel se han estudiado muchas cosas. En todo el mundo es algo que, como es tan frecuente, ha valido la pena comenzar estudios acerca de esto. En las personas que son de color muy blanco, el principal factor de riesgo es la radiación solar. Pero no es la radiación solar que se expusieron ayer o antier, sino es una radiación solar que es de toda la vida. Y entonces, y sobre todo los primeros 18 años de vida, que de ahí es lo más importante en esos 18 años, pues saliéndonos un poco del tema, iniciar con una adecuada protección solar. Pero bueno, regresando al tema de cáncer de piel, hay que decir que además de la radiación solar hay factores también genéticos. Si mi papá murió de cáncer de piel, si mi abuelo tenía esta mancha o tenía esta bola de color negro que la mayoría de veces se manifiesta en la cara, pues son situaciones que predisponen a una persona a desarrollar cáncer de piel. Ok. Ese es un problema, digamos, que lo encontramos en un porcentaje mayor, menor, aquí, o en alguna zona geográfica de México, por ejemplo, más común. Pues en realidad en todo el país hay casos de cáncer de piel. En todo el mundo me atrevería a decir. Incluso en los sitios más fríos, en los sitios donde hay menor tasa de radiación solar, también hay casos de cáncer de piel. Pero concretamente en México, el cáncer de piel, en los últimos años, en los últimos a lo mejor 7, 8 años, se ha visto cómo se ha ido incrementando y cómo es que, pues desafortunadamente, los pacientes llegan tarde porque el cáncer de piel tiene la ventaja de que se cura. Hay una manera de curarse y esto es operándolo, ¿sale? El cáncer de piel muy rara vez hace algo que se llama metástasis, que quiere decir que el cáncer migra a otras partes, que se puede ir al cerebro, se puede ir al hígado o a los riñones, y eso muy rara vez sucede con el cáncer de piel, ¿sale? Pero, pues desafortunadamente cuando ya es muy tarde, cuando las personas dejan pasar mucho tiempo,
pues la cirugía se vuelve cada vez más complicada o se requieren métodos más invasivos como la radioterapia o la quimioterapia en algunos casos. Bueno, es algo muy importante que debemos de mencionar, pero antes de que avancemos más con el tema, si Saúl me lo permite, quisiera que nos hablaras un poquito más de Saúl como tal. ¿Cómo fue que comienzas esta historia de la dermatología? ¿Cómo decides comenzar a estudiar esta parte? Pues no es no es demasiado. Yo entré a la escuela, a la Facultad de Medicina más o menos hace unos 15 años. Ahí yo toda la vida pensé que iba a ser infectólogo. Infectólogo es un especialista en enfermedades infecciosas. Incluso durante la facultad estuve dando clases de virología, de microbiología médicas y micología también. Sin embargo, en el momento de realizar el servicio social tuve la fortuna de tener una estancia en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y dentro de este instituto existe una división que se llama Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas, el CIENI. Ahí, por cosas del destino, me tocó hacer mi estancia junto con la dermatóloga de ese centro de investigación. Al principio puedo decir que fue muy difícil, porque en la escuela de medicina desafortunadamente es muy difícil aprender las lesiones elementales, aprender a distinguir una enfermedad de la piel de otra, pero una vez que entré ahí, pues la verdad es que me convenció bastante, me gustó mucho la parte que llamamos nosotros clínica, que básicamente es interpretar las enfermedades a partir de lo que vemos y de lo que sabemos, sin ocupar estudios adicionales. Y pues la ventaja es que la piel es un órgano que está expuesto, es el órgano más grande que tenemos en los seres humanos, y pues desde ahí comenzó este gusto por la dermatología. Entonces, ¿quiere decir que no hay más dermatólogos en su familia? No, no, ni siquiera tengo el recuerdo de que haya algún médico en mi familia. Okay. La mayor parte de ellos tienen otras ocupaciones más relacionadas a las áreas de la educación, a algunas otras áreas de la salud, pero no, la verdad es que el Sí, primer médico y dermatólogo de la familia, pues me tocó ser a mí. Perfecto. ¿Y por qué te especializaste, o por qué, bueno, por qué iniciaste, por qué pensaste en medicina en un principio? La verdad es que, pues, cuando uno está en la preparatoria, le gusta a uno todo. Un día despiertas y quieres ser licenciado, otro día despiertas y quieres ser ingeniero espacial, otro día despiertas y quieres ser corredor de bolsa, otro día despiertas y no quieres ser nada. Entonces, yo tuve la fortuna de tener una tía que es enfermera. Y pues una de mis opciones, desde que era yo niño, pues había sido ser médico. Sin embargo, pues no estaba yo convencido del todo. Entonces, pues mi tía me dijo, pues ven, yo te voy a enseñar cómo es la vida en el hospital, qué es lo que hace un médico, qué es, cómo se desenvuelve todo esto ya en la vida real. Y pues la verdad es que pues yo quedé encantado. La primera vez mi primer acercamiento a la medicina como más formal fue una vez que entré a ver una cesárea. Digo, finalmente ahora no me dedico a ninguna de las partes de la parte de la ginecología y la obstetricia, que sería esto, pero en ese momento el ver el milagro de cómo una mujer puede estar dormida y al mismo tiempo los cirujanos están extrayendo un bebé y le están dando vida, y esta mujer tiene la capacidad de estar abierta, de estar, perdón, con los ojos abiertos, y mientras estaba abierta del abdomen y que se acercara a abrazar a su bebé con tanta alegría, creo que a partir de ese momento como que algo hizo clic en mí y me marcó. Me dije, no hay otra cosa a la que yo me pueda dedicar. Y pues desde ahí yo dije, tengo que buscar la manera para ser médico, y bueno, pues aquí estamos.
Ya cuando estás dentro de la universidad, que ya es cuando decides, ¿no? Esta área que al final de cuentas ya es la dermatología, Ujú. hasta este punto, ¿no? Pues más o menos. En realidad, bueno, no sé, para quien no lo sepa, la carrera de medicina consta de 7 años. Los primeros 5 años, al menos en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, son en las aulas. Tienes algunos acercamientos con algunas rotaciones en algunos hospitales a lo largo de estos años de formación. Y después viene un año que se llama de internado. En este año de internado, pues uno es asignado durante un año a un hospital y posteriormente a esto se realiza un año más de servicio social que en la mayoría de los casos se da mediante plazas en lugares rurales y alejados pues de cualquier ciudad. Pero también está la opción de hacer el servicio social en investigación. Y bueno, pues precisamente ahí, ya prácticamente al último año de la universidad, fue cuando realicé el servicio social en investigación. Y pues ahí fue cuando me di cuenta que lo que me apasionaba era la dermatología. Ok. ¿Originario de dónde es? Pues lo mismo que le digo a mis pacientes, que he pasado tanto tiempo en tantos lugares que ni yo mismo sé. Mi familia radica y vive en la ciudad de Libres, mis papás y el gran parte de mi familia extensa, pero pues yo estuve viviendo algunos años en Puebla mientras hice la universidad, muchos años en México, en la Ciudad de México, para prepararme para el servicio social, para hacer la especialidad y también el alta especialidad en la Ciudad de México. Entonces, pues una mezcla de todo, diría yo. Dura muchos años, ¿no? ¿Cuántos años aproximadamente llevas ya estudiando, ¿no? Pues la especialidad como tal, para entrar a la especialidad de dermatología, es una rama o se considera como una subespecialidad de algo más grande que se llama medicina interna. Una vez que concluyes tus 7 años de medicina, se tiene que presentar a un examen que se llama Examen Nacional de Residencias Médicas o el ENAM. Una vez que aprueba uno este examen, pues hay que hacer un año de una estancia hospitalaria en un hospital de segundo o tercer nivel, que es la especialidad de medicina interna. Para entrar a dermatología hay que cumplir con al menos un año de medicina interna. Después de cumplir ese año de medicina interna, pues uno se promueve con entrevistas en los hospitales, entrevistas y exámenes de admisión a la subespecialidad que es la dermatología. Una vez que uno es aceptado en alguno de estos hospitales, que la verdad es que en México son muy pocos los hospitales que ofertan dermatología para hacer especialidad, pues la duración de la subespecialidad son de 3 años. Después de esos 3 años, pues yo tuve la fortuna de ser admitido para un curso de alta especialidad en dermatoncología, por eso hablamos de cáncer de piel, y de cirugía dermatológica. Eso sería lo. Ujú. Ya hablando un poquito más, digamos, de manera personal, ¿cuál sería la parte más difícil que tuviste, digamos, en el transcurso de tu preparación? Algo que dijeras, hubo algo que te dijo, ya no vas a poder seguir o no encontraste de plano. Sí, la verdad es que el año más difícil que yo considero que he vivido hasta el momento fue el año de medicina interna, porque no solo por el hecho de que es una especialidad muy exigente, que requiere muchos conocimientos, que requiere estar estudiando constantemente, que requiere mucha disciplina y pues además el hecho de que se hacen guardias cada 3 días, turnos de 24 o 48 horas sin que uno pueda dormir, por ejemplo. Y la verdad es que es un año que es muy complicado, o que fue al menos para mí muy complicado, pues por el hecho de que te pasa todo, vas pasando momentos de mucha hambre, de mucho sueño, de mucha frustración, pero pues finalmente yo creo que ha valido la pena. Y yo creo que ese año sería el año más difícil
donde sí pensé en dejar de lado la especialidad y hacer otra cosa, estudiar una maestría o algo más. Es decir, Ujú. ya como médico, como dermatólogo, ¿hay algo que dijeras de plano esto no lo tocaría o eso no lo vuelvo a hacer como dermatólogo, un problema así concentrado? Pues la verdad es que la dermatología es muy noble y la mayoría de los pacientes pues también lo son. Yo pienso que hay cosas que superan nuestras capacidades. Tan solo, por ejemplo, en la cirugía dermatológica hay abordajes que son más de cirugía plástica y son cosas que pues uno tiene que conocer sus límites y saber hasta dónde el padecimiento del paciente lo puede manejar enteramente un dermatólogo y de ahí en adelante cómo es que lo tiene que manejar también un cirujano plástico. Okay. ¿Cuál sería la parte más bonita o la parte que te gusta más de ser dermatólogo? Yo creo que la parte que me gusta más es cuando veo el cambio de actitud de mis pacientes. La mayoría de los pacientes que yo veo no tienen una enfermedad grave como tal. Digo la mayoría porque hay algunos casos que sí, pero la mayoría no tienen una enfermedad grave, pero es mucho el estigma psicológico. Mucho de que muchos pacientes me han dicho es que a mí me molesta tanto que la gente me vea por mis granos o me juzgue por mis manchas o que constantemente me estén preguntando, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? Y una vez que nosotros solucionamos este problema y el paciente viene ya con un ánimo restaurado, porque ya en la calle sus amigos u otras personas se acercan y le dicen, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Te ves muy bien? Ya no tienes esas manchas, esos granos ya no se te ven, ¿qué te pasó? Y pues los pacientes finalmente es un impacto en su autoestima y en su calidad de vida. Y creo que eso es lo más gratificante como dermatólogo, porque a diferencia de otras especialidades, el resultado se ve. O sea, los resultados que nosotros damos, pues se notan, son notorios por el paciente, son notorios por otras personas. Y creo que esa es la parte más satisfactoria en cuanto a esto. Obviamente este consultorio es joven. ¿Cómo decides llegar aquí, digamos? ¿Cómo decides establecerte en Libres o por qué decides tener tu consultorio Pues aquí? mi familia, mis papás, siguen viviendo aquí en Libres y aquí tienen su casa. Y yo por lo regular venía de visita mientras estudiaba, mientras era estudiante de medicina y de la especialidad. Y pues casi te diría que fue por casualidad, porque recuerdo que una amiga de mi tía me preguntó que si yo era dermatólogo y pues en ese momento pues le dije que sí. Y me dijo, oye, es que me gustaría que me pudieras ver un problema de una cicatriz queloide que tenía muy, muy importante en el pecho. Y pues le dije, sí, no hay problema. Entonces, pues prácticamente esa paciente la estuvimos tratando con sesiones con inyecciones, con algunas cremas para disminuir bastante esa cicatriz. Y pues ella me dijo, oiga doctor, ¿y por qué no dar consulta? Es que fíjese que yo tengo una amiga que está que tiene un problema muy importante de manchas. Y pues prácticamente fue como por la inercia, ¿sale? De que empecé viendo a una persona y después ya esta persona venía con dos personas más y pues finalmente eso fue. Y digo, finalmente, pues a mí me agradó la idea de retribuir un poco a lo que en mis primeros años de secundaria y de preparatoria, pues me dio y me ha dado la gente de Libres. Ok. Digamos que aparte del problema de la cáncer, del cáncer de piel, ¿qué otro problema puede también tratar un dermatólogo? Pues como decíamos al principio, el dermatólogo ve todos los problemas de piel, pelo y uñas. Y algo que también es bastante frecuente ver en mi consulta son problemas de acné.
Sobre todo en personas adolescentes, que eso, bueno, pues es casi obvio, casi que asociamos la palabra adolescencia con la palabra acné, pero también acné en personas o granos en la cara en personas ya mayores de 25, de 30, de 35 años y que pues es un problema que como te comentaba hace un momento, que pues lastima mucho la autoestima y la calidad de vida de estos pacientes. Este, también, como te mencionaba hace rato, atendemos problemas de manchas, sobre todo melasma o lo que la gente comúnmente llama paño, que son estas manchas de color café, sobre todo en mejillas, en frente, pero también que pueden afectar toda la cara y que también son motivo muy frecuente de visita conmigo. ¿Qué es el acné? Digo, porque al final de cuentas yo todavía tengo, no, Ujú. no tengo 18, casi tengo 20, Ujú. casi. Casi. Pero todavía tengo, por ejemplo. Ujú. ¿Pero qué es? Porque muchos dicen, no, es que es por la edad, ¿no? Que es el Ujú. cambio de no sé qué, no sé, digamos, ya una plática más Ujú. formal, ¿qué es el acné? Bueno, el acné es una enfermedad que es causada por las hormonas. Las hormonas que hacen pasar de ser un niño a ser un hombre adulto, ¿sale? En nosotros los hombres ese proceso se acaba hasta los 24 años, pero en las mujeres termina más o menos entre los 25 y los 26 años. El tema principal es que estas hormonas pues comienzan a elevarse. Entonces, esto trae algunas consecuencias a nivel físico. Pues es muy evidente que estas hormonas hacen que los niños crezcan, que cambien de voz, por ejemplo, pero también cambia la calidad de la piel. La mayoría de los niños, antes de los 13 o los 12 años, tienen una piel pues relativamente seca, pero estas hormonas hacen que las glándulas que producen la grasa en la cara y en todo el cuerpo se activen. Y al momento de que se activan producen mayor cantidad de grasa. Ahora, todos en nuestra piel tenemos un tipo de bacteria que se llama Cutibacterium acnes. Este tipo de bacteria vive en todos, en los niños, en los adultos, en los viejitos y en nosotros. Pero llega el momento de que esta población de esta bacteria, que se llama Propionibacterium acnes, crece aceleradamente porque se alimenta de los ácidos grasos, es decir, de la grasa que está produciendo el adolescente. Entonces, tenemos un caldo de cultivo perfecto donde la persona o el chico o el adolescente está produciendo en exceso grasa que le está alimentando a esta bacteria que vive en todos nosotros. El sobrecrecimiento de esta bacteria se mete a los folículos, que es esta parte donde tenemos todos los pelitos. Cada uno de estos pelos es un folículo. Estas bacterias se meten y generan inflamación. Entonces, esta inflamación, pues es lo que nosotros vemos como granos, que vemos como pus, y como manchas de color rojo también, esta inflamación sobre todo. Y entonces, pero hay momentos o hay situaciones que hacemos que produzca un empeoramiento de esto. Y es ahí cuando en edades más allá de los 24 años se producen nuevamente estas lesiones. Como te dije, pues tengo pacientes que tienen 30 a 35 años que siguen con problemas de acné y ahí hay que buscar qué es lo que está pasando. Quizás las causas más frecuentes y algo de lo que no se habla mucho es que el consumo excesivo de vitamina B, por ejemplo, genera reacciones de tipo acneiforme, es decir, reacciones en forma de granos. Cualquier tipo de suplemento alimenticio también que contenga vitamina B, como algunas proteínas de los gimnasios, o algunos suplementos alimenticios adicionados con vitaminas B, del complejo B, desde la B1 hasta la B12, pues pueden causar estas reacciones acneiformes. Pero pues también hay otras situaciones, el consumo excesivo de lácteos, el consumo excesivo de azúcares en forma de comida chatarra o de refrescos, pues también puede propiciar que después de los 24 años o 25 años sigamos con estos brotes tan importantes de acné. ¿Qué es lo que tiene, digamos que
un barrito adentro. Se ve blanco, ¿no? Por dentro. ¿Qué es lo que tiene dentro? En realidad, pues no es como que pudiéramos decir que tiene algo adentro, sino que en realidad, como ya les mencionaba hace ratito, lo que genera el crecimiento de esta bacteria que vive en todos nosotros es una respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria son las células que se encargan de defendernos, como los soldaditos que se encargan de mantener todo lo externo a raya. Entonces llegan todas estas células, sobre todo unas que se llaman glóbulos blancos, llegan a este sitio donde está creciendo excesivamente la bacteria, a este folículo, y pues yo diría que si pudiéramos tomar una fotografía microscópica de un grano, por ejemplo, veríamos que está lleno de estas células inflamatorias, es decir, de estas células que se encargan de defendernos y que en ese momento están cumpliendo con su papel, que es de defendernos de estas bacterias que se nos quieren meter, por decir algo. Ok, ¿qué tan cierto es, o qué tan bueno o qué tan malo es, por ejemplo, exprimirlas? Porque dicen, bueno, he escuchado que dicen, si te las exprimes, bueno, te crecen más, ¿no? ¿Es cierto o es mentira? La verdad es que de las cosas que primero hablo con mis pacientes cuando los tengo aquí en el consultorio es que está prohibido tocarse los granos, exprimirlos, más que nada por el hecho de que si tú dejas tu grano ahí en paz y estás aplicando alguno de los tratamientos que ocupamos o lo dejas así sin ponerle nada, pues el grano va a pasar de ser primero un grano, después le va a salir pus, después se va a ir aplanando y después va a quedar una mancha roja y se va a ir. Pero si llega el momento donde tú tienes tu grano y decides aplastarlo, pues eso genera un traumatismo, una pérdida de la continuidad de la piel. Entonces, esto se ha visto que es de los factores que generan más cicatrices. Entonces, el hecho de estarse exprimiendo los granos, más que el hecho en sí de hacerlo, es la consecuencia que trae. Y la consecuencia que trae, pues, es precisamente la generación de estas cicatrices. Cicatrices que, la verdad es que hay que ser muy sinceros, muy difícilmente se quitan. Yo hago muchos procedimientos para mejorarlas, pero así como que en el mundo, incluso con toda la tecnología que tenemos en este momento, que existe alguna goma que borre toda la cicatriz, es algo que no existe hasta ahorita. Es lo mismo, por eso quedan como, que le llaman como piel cacaritas. Exactamente. Todas esas son cicatrices precisamente pues de acné, de lesiones que fueron o maltratadas o no tratadas o que estuvieron exprimiéndose. Y es de que, bueno, no sé ustedes, pero bueno, he visto hasta videos que incluso Sí, están, y es muy que es una famoso. fobia o algo así, que la gente se está, o le gusta a exprimirlos a alguien más, y luego he visto que hacen como con un ganchito, van y los... Sí, No sé si eso hace un dermatólogo, ¿lo hace eso? Lo hacemos, pero con un tipo de lesión muy, muy específica que es como la lesión precursora al grano, que es algo que se llama comedones. Los comedones son los poros de la piel que están generalmente abiertos, se llenan de una sustancia que se llama queratina, lo que la gente comúnmente conoce como puntos negros. Los puntos negros, si nosotros los dejamos, pues tienen el riesgo de volverse granos, ¿sale? Entonces, lo que sí nosotros hacemos en compañía de otros medicamentos, no es algo que solo puedas hacer y ya, sino que primero es necesario tratar la piel del paciente y para evitar precisamente todo este tipo de marcas o de manchas que puedan quedarse mucho tiempo, y con un instrumento que se llama sacacomedones, pues nosotros los sacamos y con el fin de evitar que ese comedón se evolucione a un grano que pueda ser pues todavía más no difícil de tratar, pero más incómodo para el paciente. Y, por ejemplo, ¿qué tan beneficioso o perjudicial es para la piel ponerse esta, que es como un carbón activado o algo así, que te quita como todo La verdad es que me encanta ver esos videos porque tienen una edición bastante buena, porque no existe un tratamiento en este momento ni de carbón activado, ni de pastas chinas, ni de cremas milagrosas, ni de esponjas, ni de muchas cosas que se ven en las redes, donde te aplicas una especie de pasta y pasas una como esponja y después ya no tienes nada.
Y la verdad es que eso es completamente una mentira. No existe un producto que se deshaga de los comedones así de fácil, porque pues si no todos lo ocuparíamos. O sea, si fuera algo que verdaderamente funciona, yo se lo recetaría a mis pacientes. Pero no, no tiene evidencia científica, no hay estudios que lo respalden y finalmente tienen muchas sustancias que pueden ser muy abrasivas para la piel y en personas que tenemos un tono de piel un poco alto, es decir, que somos un poco apiñonados o que producimos mayor cantidad de melanina, pues tienen mayor riesgo de desarrollar manchas posinflamatorias se llaman, y que son manchas que van a tardar mucho tiempo en quitarse. Ok. Pasando a otro tema, en la cuestión de las manchas, ¿por qué salen el llamado paño, ¿no? Que siempre salen como en las embarazadas? Creo que no he visto. No sé si también es en caso de los hombres o es solamente de embarazadas. Pues mira, el paño o su nombre médico es melasma. El melasma es una enfermedad causada principalmente por la radiación solar, ¿sale? Es como lo que te comentaba con el cáncer de piel, es una radiación solar acumulada. No solo es la de ayer ni la de antier, sino es toda la vida que llevan las personas asoleándose. Pero también tiene algunos factores adicionales diferentes al cáncer de piel, como es una predisposición genética y un factor hormonal. Algo que sí es bien cierto es que en el momento del embarazo, las mismas sustancias que hacen que un bebito se desarrolle dentro de su mamá son las mismas sustancias que estimulan la producción de una sustancia que se llama melanina. La melanina es esa sustancia que le da el color a la piel. Entonces, la mamá, al estar produciendo constantemente estas sustancias, estimula la producción del pigmento, que son esas manchas de color café, que sobre todo se localizan en mejillas, en frente y en algunas personas en el área de la barba. Independientemente también de esto, pues los varones también lo pueden desarrollar. Es menos frecuente, pero yo calculo que el 10% de todos los casos del melasma son en hombres, ¿sale? Y pues en ellos el principal factor predisponente, uno es la genética y el otro pues es trabajos que impliquen alta exposición a radiación solar. Personas que trabajan en el campo, personas que por su medio de su trabajo tienen que estarse exponiendo a radiación solar por años, pues son personas que tienen mayor facilidad de desarrollar estas manchas. ¿Qué tan cierto es o si se puede borrar? Porque he escuchado, o es un mito, no sé, que con la orina de los bebés se quita. No sé, o he visto, ¿no? Que Sí. se lo ponen y o hasta el pañal, ¿no? Se lo ponen aquí y ya. ¿Se borra? ¿Sí se borra o no se borra? ¿Por qué se borra si? Yo la verdad es que primero, pues la orina de los seres humanos no tiene ningún factor como tal que desmanche, ¿no? Sino que yo lo atribuiría principalmente al hecho de que cuando una mamá se alivia y obtiene a su bebé, pues este factor hormonal que ya te platicaba, que está constantemente estimulando la producción de las manchas, pues se quita. Entonces, hay muchas mujeres que incluso después del parto mejoran muchísimo de estas manchas. Y yo pienso que es una relación causal nada más, porque pues de dónde vas a obtener una orina de bebé, pues de tu propio bebé. Pero esto querría decir que entonces ya no estás embarazada y que entonces ya no estás produciendo estas sustancias que estimulan a que las células de la piel produzcan pigmento. Es un mito esencialmente. Si no lo hicieran, la verdad es que hay muchas que mejorarían sin hacerlo. No, y tal vez puede ser que considerando que puede ser que se lo ponen y como les funciona, pues hazlo, ¿no? También, entonces, Sí, pues sí. no, también. Pero bueno, pues considero ser algo casual más bien. Aparte de la orina como tal, hay un problema que también se presenta en las personas, que son las cicatrices, ¿no? Que mencionábamos también en la cuestión del acné, y que bueno, es normal ver a las personas con cicatrices por todos lados, ¿no? Inclusive tengo un amigo que hace motocross y tiene como, bueno, si las cuento, tiene como 40. ¿No? Es un problema que podríamos
tratar acerca de las cicatrices o cómo las podríamos? ¿Se pueden hacer chiquitas? ¿Ya no se puede? Pues primero que nada, pues hay que, no todas las cicatrices, aunque se parezcan mucho, son iguales. Incluso las cicatrices que se elevan tendemos a mal llamarlas queloides. En realidad una cicatriz queloide es una cicatriz que sale, que crece y que protruye por fuera del lugar donde se hizo. Las cicatrices que son solo elevadas tienen una denominación médica que se llama hipertróficas y son las que son más susceptibles de tratamiento. Las cicatrices en estos momentos se ha estudiado muchísimo porque, como lo dices, es muy frecuente, un problema muy frecuente. Y habrá gente que no le da ninguna molestia y que puede decidir vivir con ellas y está bien. Pero también hay personas a las que les genera incomodidad, dolor, ardor, que son los motivos más frecuentes que veo en mi consulta. No vienen tanto por el aspecto cosmético, sino por el aspecto pues, físico, exactamente. Entonces, actualmente contamos con una serie de medicamentos que pueden aplicarse de forma inyectable y diversas fármacos de los que nos podemos ayudar para disminuir las molestias y sobre todo el tamaño de las cicatrices. Como algo que dije hace rato, las cicatrices no se quitan, no se borran, pero pueden mejorar muchísimo, hasta un 80% con toda esta serie de medicamentos y tratamientos de los que ahora disponemos. Bueno, pues consideramos que hay muchísima información que les podemos compartir y que, bueno, que puede ser por parte de los expertos que también se les puede compartir, pero vamos a hacer una segunda parte de este video para que, bueno, pues nos puedas compartir más problemas, ¿verdad? Que muchas veces la gente tiene y no sabe que se pueden solucionar. Porque, por ejemplo, yo tengo acné todavía, entonces por aquí nos vamos a quedar un ratito porque ya casi tengo 20 años y todavía no se me quita, ¿no? Por ejemplo, es algo muy casual. Y bueno, pues quiero agradecerle en principal al doctor Saúl por acompañarnos el día de hoy y a ustedes también por ver este video y esperen esta segunda edición, ¿no? Que vamos a tener pues próximamente para tratar todos estos temas. Y pues muchísimas gracias, doctor. No, pues gracias a ti, Johnny, por hacerme este espacio en tu programa y pues saludos a toda tu audiencia y estamos aquí a su disposición para poder ayudar. Claro que sí. Pues vamos a dejar la información del consultorio y del doctor también por aquí para que, bueno, pues si ustedes tienen un problema relacionado a la piel o tienen alguna duda, bueno, pues le pueden llamar y pueden asistir aquí a su consultorio. Claro, con gusto. Bueno, pues muchísimas gracias. Que estén muy bien y estamos pendientes. Claro.